Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer episodio del proyecto de difusión académica, científica y social. En esta ocasión tenemos al economista Cristian Palacios, destacado analista y consultor de nuestra ciudad. La economía puede ser vista como una ciencia un poco difícil, tal vez un poco llevada solo a los libros, a fórmulas matemáticas, con fenómenos invisibles. Por ello, el día de hoy queremos llevar una economía para todos. Así que, Cristian, muchísimas gracias por recibir esta entrevista. Buenos días. Muchísimas gracias, Sebas. Estaba muy ansioso de participar en tu programa. Veo tu contenido y me encanta. Pienso que estos esfuerzos por llevar el conocimiento a la gente y difundir el conocimiento académico son muy importantes, ¿no? Muchas gracias. Porque veníamos conversando al llegar acá. Hay una ola de desinformación en las personas, ¿no? Sí. Y todos estos esfuerzos tratan de informar a la gente, hacer que tenga una perspectiva crítica de las cosas, que es muy importante, ¿no? Es muy importante. Sí, y sobre todo en estos tiempos de tanta desinformación, de saturación en el contenido en las redes sociales, pues queremos tratar de hacer algo diferente y pues muchísimas gracias. Y bueno, antes de empezar con la realidad ecuatoriana de todo lo que nos compete en el país, pues me gustaría ir analizando cuáles son los fenómenos económicos que estructuran al mundo. Porque tal vez, como dije al principio, nosotros tenemos la idea de que la economía es matemáticas y que son fórmulas, y pues la realidad es que está en todas las cosas. Así que, ¿cómo es que aparece el mercado en la humanidad? ¿Cómo es que nosotros nos separamos de los demás mamíferos que trabajan en comunidades hasta poder tener un mercado de valores en donde se intercambian productos, servicios? ¿Cómo llegamos a ese punto como especie? Bueno, la economía tiene una amplia tradición desde la época clásica, ¿no? Desde los griegos. La economía nace de raíces griegas sobre la administración del hogar. Y en la actualidad nosotros entendemos que la economía se basa en la administración de recursos, ¿no? Por ejemplo, mi abuelita, que es ya muy mayor, de pronto antes no habían los economistas, ¿no? Pero mi abuelita es muy sabia, ¿no? Y le digo, abuelita, ¿yo qué hago? Así retándole su conocimiento. Y me dice, tú eres como administrador, ¿no? Haces lo que hace el contador, haces lo que hace el financiero, administras recursos, dice. Y también puedes dar clase, me dice. Entonces, la perspectiva de mi abuelita tiene mucho sentido en ese campo, ¿no? Porque lo que hace el economista es administrar, ¿no? Gestionar, ver que se administren de manera eficiente los recursos para lograr que tanto como un gobierno, como una empresa o cualquier organización cumpla sus fines, ¿no? Dentro de los orígenes de la economía en el humano está algo muy profundo implantado, que es el comercio, ¿no? Desde el desarrollo del lenguaje que nosotros tenemos, el comercio de las palabras, ideas, también hemos desarrollado la necesidad de comerciar con bienes y servicios, ¿no? Entonces, históricamente, desde que se desarrollaron las primeras ciudades en Ur, en Mesopotamia, las polis griegas, las ciudades romanas, siempre ha existido la necesidad de comerciar, ¿no? De intercambiar bienes y servicios, y en esa necesidad y en ese mercado que surge también surge el gobierno, ¿no? Claro. Porque debe haber una regulación a las transacciones económicas. Esa administración de la que hablabas. Esa administración, ¿no? Debe haber una administración pública que regule, ¿no? En cierta manera nosotros podemos decir que el humano es un ser comercial. Sí. Y eso me gusta, ¿no? Porque tratar esto de que nosotros somos comerciales, de que tenemos una actitud emprendedora de ventas, se relaciona mucho también con la identidad de nuestra provincia, porque nosotros somos una provincia muy emprendedora, y esto es algo que siempre me gusta recalcar, ¿no? Si en la naturaleza de nosotros está el comercio, vender, negociar, hacer negocios, eso también es algo que nació en nuestra identidad como humanidad, ¿no? Y que permitió que se desarrollaran cosas muy importantes, ¿no? Como el lenguaje, el Estado, los mercados. Entonces, la historia de la economía nace de esta necesidad de regular los mercados, de administrar de manera eficiente el Estado, de administrar de manera eficiente la vida, ¿no? Claro. Porque muchas veces la gente dice, ay, la economía está en las empresas. No, la economía está desde la vida. Y por eso muchos economistas, bueno, no muchos economistas, importantes economistas de la ciudad como Diego Proaño, John Tello, ellos también se dedican a hablar de las finanzas personales, ¿no? Que es un tema que tiene mucha salida aquí en la ciudad, porque de pronto la economía no solo se basa en que tú administres bien una empresa, un negocio o un estado, sino que te administres tú bien como persona, ¿no? Y hay teorías económicas, libros y infinidad de cosas sobre esto, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, la economía es una ciencia que se dedica a la administración y a la eficiencia, ¿no? Y tiene una larga trayectoria que está relacionada a la creación del lenguaje, los mercados que se basan en el intercambio de bienes y servicios, y el Estado, ¿no? Que también surge como la necesidad de regular a los mercados y la sociedad, ¿no? Y bueno, en todo este nacimiento del mercado, pues también aparece la especialización de los trabajos, el excedente de los productos. ¿Y cómo es que pudimos haber pasado del feudalismo
de cómo es que alguien era propietario de una tierra y las trabajaban los demás, digamos así, el proletariado. ¿Cómo llegamos a esa revolución industrial? Bueno, la historia de la humanidad ha construido muchas etapas, ¿no? Nosotros pasamos del periodo esclavista a las sociedades clásicas, ¿no? Roma, sociedades de la India, Grecia, luego entramos al feudalismo en la Edad Media, ¿no? Donde se daban otras maneras de producción, ¿no? Luego hubo intentos de socialismo y terminamos en el capitalismo, ¿no? Y algo que sí hay que quedar claros porque hay mucho debate ideológico de esto que polariza a la gente, Sí. es que el libre mercado y el capitalismo es una herramienta que perfeccionamos como humanidad y que es la más válida, ¿no? Porque mucha gente cuando le oye a alguien que hace un comentario social o socioeconómico, le dice, tú eres socialista, tú eres comunista. A ver, hay que tener claras las cosas. Eso ya fracasó. O sea, decir que alguien es socialista o comunista es como decir, tú eres feudalista. No claro. tiene un sentido. Ya pasó. Son teorías arcaicas que nunca se dieron, la Unión Soviética cayó. Lo que hay en la actualidad es políticas progresistas que tratan de ver el bien común y políticas liberales que tratan de entender al individuo como centro de la política y la humanidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la historia de la humanidad nos ha llevado a perfeccionar los modos de producción y los modos de gobierno, y ahora tenemos esto del capitalismo, ¿no? Que es algo fantástico y increíble que debemos promover, porque el capitalismo permite que todos, de acuerdo a nuestro sacrificio y a nuestra voluntad propia y a nuestro trabajo, nos desarrollemos. Claro. Yo ahora justo escribí un artículo muy importante que les invito a leer en la revista Negocios sobre Larry Ellis, verás. Larry Ellis este septiembre, a mediados de septiembre, destronó a Elon Musk como el hombre más rico del mundo. Pero Larry Ellis fue un hombre pobre. Él nació de una madre de 19 años, la mamá no tenía recursos, le dio en adopción a sus tíos abuelos, vivía en un departamento de 2 habitaciones en Chicago, y el chico, o sea, como que entró a la universidad, pero no pegó en la universidad, como pasa con muchos famosos empresarios, ¿no? Fue una carrera, no fue una carrera, no fue, paz. Bueno, él se puso a trabajar en empresas de informáticas, y se le surgió la idea de gestionar las bases de datos. Dijo, las empresas tienen mucha información, voy a gestionar las bases de datos. Oracle. Y creó Oracle, y ahora es el hombre más rico del mundo, ¿no? Entonces, el capitalismo, ¿a dónde quiero llegar? El capitalismo es una herramienta muy perfeccionada que permite que la sociedad crezca. ¿Por qué permite que la sociedad crezca? Porque si somos un colectivo donde todos somos iguales, como en el socialismo y o en el comunismo, nadie tiene interés en ponerle un granito más de arena en el esfuerzo, porque las recompensas son iguales, pero el capitalismo premia el esfuerzo, premia la innovación. Entonces el capitalismo es una herramienta perfecta, ¿no? Que le hemos desarrollado. Sin embargo, lo que conversábamos contigo, Sebas, para que el capitalismo sea perfecto y funcione de manera adecuada, debe estar, acompañado de un control estatal. ¿No? Y lo que yo te decía, ¿no? Hay una amplia evidencia en esto, científica, ¿no? Porque hay un economista que se llama Angus Madison, ¿verdad? Entonces Angus Madison recoge el crecimiento económico de todas las etapas del mundo. O sea, de todas las etapas de todas las sociedades. Y él verifica que las etapas de mayor crecimiento en el mundo se han dado en los países desarrollados luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él define que el modo de gobierno más óptimo para que haya un crecimiento y un desarrollo económico es el capitalismo con control estatal. Y esto, por ejemplo, es lo que está pasando en China. Porque una gente que diga China socialista, es comunista, está totalmente mal. Ellos son capitalistas de una manera y tienen políticas sociales, pero no son comunistas marxistas como la teoría, porque como les digo, eso es algo viejo, obsoleto, que ya no tiene cabida, ¿no? Y que debemos borrarle de nuestro vocabulario y de nuestro intelecto, ¿no? Pero, por ejemplo, los jóvenes, la mayoría tienen como que pensamientos muy polarizados de lo que es el capitalismo y qué es el comunismo. Capitalismo tal vez lo entendemos la idea desde Adam Smith con la riqueza de las naciones, en el que el mercado se autorregula gracias a esa mano invisible. Y bueno, tal vez son términos que no están tan popularizados, pero aquí me gustaría que nos ayudes a entender cómo es la dinámica de este mercado libre en el capitalismo. Cómo es que tal vez con su contraparte, el comunismo, se designaban trabajos a cada persona. Como una explicación de cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Sí. La explicación sería la siguiente, ¿no? El capitalismo, ¿en qué se basa? En el capital. La acumulación de riqueza. Entonces, ¿qué es el capital? El capital es que, por ejemplo, yo
a través de mi ejercicio como profesional acumulo una cantidad de dinero determinada. Y esta cantidad de dinero es un ahorro, pero ¿cuándo se transforma en capital? Cuando yo le invierto en una actividad productiva, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, yo tengo mis ahorros de mi consultora y digo, ya, me voy a poner mi empresa de catering, porque ahora la gente ya no cocina y necesita el servicio de catering. Entonces, al yo transformar mis ahorros en una inversión productiva, se vuelve un capital. Entonces, el capital es la base del capitalismo porque el capital motiva a la creación y a la productividad. O sea, motiva la creación de actividades productivas, ¿no? Porque mis ahorros, al invertirse y transformarse en capital, generaron una industria. Entonces, y empleo, y compro a otras empresas, y compro servicios, y a la vez proveo servicios. Entonces, el capitalismo es un sistema económico que se basa en que la acumulación de capital de los empresarios promueve la economía, promueve el desarrollo económico. Entonces, se basa en la sociedad democrática del libre mercado, ¿no? Se entiende que hay una democracia, hay un Estado, y se entiende que en esa estructura social los capitalistas pueden ahorrar dinero, transformarlo en capital y promover con esto las actividades productivas, ¿no? Entonces ese sería el esquema de cómo funciona el capitalismo, ¿no? Y lo que tú dices, ¿no? El capital a su vez genera empleo, a su vez generas compras a otras empresas, porque yo no voy a producir solo, tengo que comprar cosas, compro servicios también a otras empresas, pago impuestos, pago servicios básicos, pago una responsabilidad civil. Sí, sí, el capitalismo es una idea donde el capital crea prosperidad y promueve las actividades económicas a través de generar lazos económicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en cambio con el sistema capitalista, socialista y comunista, ¿no? Que planteó Marx, y que planteó Engels, y que planteó muchos otros teóricos, ¿no? Entonces, en este sistema lo que pasa es que hay un Estado planificado. Estado planificado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos dicen, el capitalismo solo no puede regularse. El Estado necesita que haya una cabeza directora, un Estado director que organice la economía de acuerdo a las necesidades de producción. Entonces, es como que dice, ya, todos los obreros de esta parte se van a poner una siderúrgica, todos los obreros de esta parte se van a poner una fábrica de enlatados, todos los obreros de esta parte se van a poner y van a comenzar a producir. Y nosotros como Estado vamos a direccionar cuánto empleo necesita esta fábrica, cuánto dinero necesita esta, porque hay dinero en el sistema comunista también, cuántos recursos necesita esta fábrica, y el Estado planifica todo, planifica el desarrollo. Pero ¿a qué se ha llegado en la teoría económica? Hemos llegado a saber que esa manera de organización es ineficiente. ¿Por qué? Tres razones principales. Uno, en el sistema comunista y socialista, el hecho de que todos seamos iguales y que todos tengamos recompensas iguales implica que no se promueve la innovación. Es decir, en un sistema comunista yo nunca tendría mi empresa, porque yo nunca quisiera desarrollar análisis de datos y estudios de mercado y estrategias de innovación para las empresas, porque voy a tener la misma retribución que la persona, que el economista que no hace nada. Segundo, ¿por qué fracasa el comunismo? Porque el comunismo tiene una situación de que al administrar los recursos de manera centralizada, esto hace que sea la administración ineficiente. Porque en el sistema capitalista, que es el opuesto, hay una administración automática de las fuerzas productivas. Es decir, si tú produces más, necesitas contratar más trabajo. Si tú produces más, necesitas inversión, te vas al banco. Y es como que las decisiones, las microdecisiones de las agentes que son libres, los capitalistas hacen que haya una oferta y demanda de los factores productivos. Es como decir, solito se autorregula. Son mecanismos que ya están insertados en el capitalismo. En cambio, todas esas microdecisiones no puede tomar el Estado centralizado. Y por eso fracasa el capitalismo, ¿no? Entonces, seamos puntuales. La primera razón porque el comunismo. ¿Por qué fracasa el comunismo? Uno, no hay incentivos a la innovación y al esfuerzo. Dos, no hay una configuración que permita administrar de manera eficiente los recursos, la mano de obra, el capital, porque el Estado no puede planificar ni puede tomar las microdecisiones de gestión. Claro, hay muchos factores dentro de ese ambiente. Eso se debe hacer con los capitalistas y con las decisiones individuales, ¿no? Y tercero, porque los sistemas centralizados de poder tienden a la corrupción. Stalin fue una figura muy fuerte, una figura autoritaria, una figura genocida, una figura totalmente malévola, comparable a otros dictadores. ¿Por qué? Porque al centralizar tú el poder,
estás tendiendo a que la gente saque los peores instintos que tiene, ¿no? No se le puede dar poder desmedido a alguien, no se puede generar instituciones u organismos que abarquen muchas funciones o que sean muy poderosas, porque esto tiende a la concentración de poder, sí, ¿no? Y esto tiende a una distribución ineficiente de los recursos, ¿no? Entonces, en este sentido, el capitalismo es un instrumento perfecto que hemos ido desarrollando nosotros como sociedad y debemos promoverlo. Pero yo tengo algo interesante que decirte, Sebas, y que seguro tú tienes algo que comentarme a esto. La gente piensa que el capitalismo es comprar. O sea, por esta idea de los Estados Unidos y que claro, tener iPhone y tiene la idea, sí, marca. tener iPhone, ropa de marca, el Mercedes y pasear. No, el capitalismo es el ahorro y la inversión. O sea, la idea principal del capitalismo que nació desde los calvinistas europeos se entiende así: Dios te bendice con el trabajo. O sea, yo no es que sea particularmente creyente ni no creyente, solo explico cómo nació, ¿no? Los calvinistas pensaban que Dios te bendice con el trabajo. El ahorro y la productividad están bendecidos, son como mandatos de Dios. Entonces ellos decían, no, tengo que trabajar fuerte, ahorrar fuerte y ser más productivos y generar más dinero. Para entonces, la competencia. Para la competencia. Es una manera como que de alabar a Dios, ¿no? En la idea de cómo nació el capitalismo en el calvinismo, ¿no? El calvinismo europeo, que es una corriente de cristianismo muy ortodoxa, ¿no? Entonces la gente tiene una visión errónea de que el capitalismo es gastar, andar con ropa de marca, viajar, tener el iPhone, el TikTok, totalmente erróneo. El capitalismo, la esencia del capitalismo es el ahorro y la inversión. Es el cúmulo de ese capital. Es acumular ese capital e invertir en actividades productivas. Y es que date cuenta, es algo que de pronto se demoniza, ¿no? Se demoniza al que quiere ahorrar, se demoniza al que quiere invertir, se dice, no, eres ambicioso. No, la ambición es buena, la ambición socialmente es buena. ¿Por qué, Sebas? Porque si yo ahorro de mi constructora dinero y trato de ponerme esta fábrica de catering, voy a generar empleo. El empleo es positivo para la economía. Voy a pagar impuestos, voy a comprar a otras instituciones. Aparte, esta situación crea prosperidad, porque dar servicios de calidad como empresas es algo bueno. O sea, para mí, mi mayor orgullo como empresa es que yo doy buenos servicios y me buscan, me dicen, tus estudios de mercado pegan, las cifras empataron con lo que tú pronosticaste, el escenario está así, salvaste algún capital, porque dijiste que no hay que generar esta empresa, que va a ser un problema. Entonces yo digo, no, doy un servicio válido que le ayuda a otras empresas. Entonces el capitalismo es bueno, el capitalismo es una herramienta perfecta que debe acompañarse con un Estado, un Estado que direccione la economía, ¿no? Con esto, eso. Muy bien, sí, Cristian. Y bueno, dentro de todo este análisis y esta evolución que hemos ido teniendo entre capitalismos, comunismos, hemos llegado pues ahora ya a lo que me dijiste en un principio, neoliberalismos, en el que pues queremos tener alejado la parte de la institucionalidad estatal, ¿no? Pero bueno, ahí mi pregunta iría un poco, nosotros como país, como Ecuador, nos hemos fundado a través de políticas coloniales, en las que pues siempre los caudillos de turno han tenido todo el poder, no han logrado establecer instituciones fuertes para poder brindar ese apoyo a las personas que tal vez no pudieron estudiar, a las personas que tal vez vivieron en una familia llena de violencia, de una narcocultura. Entonces, ¿cómo es que el Ecuador podría llegar a tener como que ese análisis capitalista del que tú me hablabas, en el que existan oportunidades de crear empleo, en el que podamos acumular capital y brindar servicios para todos? Pero aquí, ¿de qué manera el Estado tendría esa responsabilidad civil de poder entender cuáles son las problemáticas de sus ciudadanos y poder darles las herramientas necesarias para poder entrar en ese mercado capitalista? Porque es algo que yo creo que jamás va a desaparecer, ¿no? Claro. La situación de aquí de Ecuador es una situación crónica, ¿no? Nosotros siempre fuimos un país desarrollado y probablemente siempre lo seremos. Pero ¿por qué se da esta situación? Y ahí tiene mucho sentido lo que tú me explicas, ¿no? Del origen colonial, ¿no? Muchos estudios recientes y que ganaron el Nobel, nomás en 2024, Acemoglu y Robinson, explican que los países que fueron colonias antes crearon como que mecanismos para extraer riqueza. Claro. O sea, desde que nosotros fuimos colonia, los españoles nos vieron como un territorio donde hay que sacar oro, plata, todo lo que puedas de dinero, y no importa el bienestar de la población. Entonces, ¿cuál es el problema, Sebas? Que cuando nos liberamos y hicimos la independencia, y hasta hoy, se sigue teniendo esa idea, porque las élites económicas son corruptas y sacan rédito de estar en el gobierno y arruinan la economía para todos. Entonces,
Hay mucha gente que ahora se lamenta, ¿no? Y conversando ahí con otros intelectuales me dicen, Cristian, me dice, está cayendo el país en una situación de deterioro, veo mal toda esta situación que pasa. El propio Luis Rivera me dice esto con los hermanos Real, con Francisco Real y otros les comento esto y les digo, no, digo, estamos solo volviendo a hacer lo que siempre fuimos y lo que siempre seremos. Entonces, ¿y qué es esta situación? Lo que pasa es que la gente aquí no actúa, la gente aquí no tiene un voto político, ¿no? Verás que en la antigua Grecia, solo la gente que tenía cierta cantidad de esclavos, cierta cantidad de recursos era considerada ciudadana y podía participar en la política. Y la gente que, por ejemplo, tenía esta situación de recursos y esclavos y no participaba en esta política era el idioma político, o sea, de esa raíz bien idiota. Entonces, no participar en la política en la antigua Grecia era un sin razón, ¿no? ¿Por qué? Porque la política es la palestra donde se juegan los bienes públicos, donde se decide todo. Es como que estás en familia y tú no tratas de involucrarte en lo que pasa. No, pues, ¿y por qué yo te explico esto? Porque las élites y élites corruptas, los gobiernos corruptos toman el poder y hacen leyes a su medida totalmente y la gente no hace nada. Entonces yo veo con mucha pena que ahora a la gente le importa poco las cosas que pasen, ¿no? Se dejan dejar. Por ejemplo, las cooperativas, con la ley de fomento, les van a hacer bancos. No hay ni siquiera una regulación, no hay ni siquiera una norma técnica, no hay un plan concreto para transformarles en bancos, pero se toma la decisión. No, otra situación. Eso pasa en todo. No, dice, voy a hacer la consulta popular. No me complace ahora la consulta popular. Voy a asumir el 10. No, ahora voy a hacer la constituyente. No hay lógica en la política. Hay uno tras otro. O sea, y si por algo yo me he destacado y si por algo estoy aquí es porque yo soy sincero, ¿no? Y la situación es que este gobierno es pésimo, no da una en la economía y solo está actuando por el beneficio del mismo. Y lo que yo veo con tristeza es que la gente no le importa, no hace una opinión política. O sea, yo no les digo que apoyen a otro del pasado que pudo haber sido igual corrupto que es Correa, sino que evalúen la gestión del gobierno actual. Porque yo como empresario no quiero que le voten al gobierno, yo quiero que haya estabilidad, yo quiero que el gobierno se siente con la gente a hablar, porque los indígenas tampoco es que son gente buena. O sea, no hay que romantizar la pobreza, de que pobrecitos están en el campo, son dirigentes, son gente con interés. Como todos. La gente que es líderes de esos partidos son gente que directamente se ha beneficiado de la corrupción muchos años. ¿Quién sabe si ellos están llevando a la gente a las marchas a que se muera solo para luego recibir un soborno? Es que las cosas son así. Aquí se deben sentar los grupos políticos, el presidente, las comunidades indígenas, los transportistas y decir, bueno, ya, vamos a hacer esto y hacer política. ¿Qué es hacer política? Llegar a un consenso, porque lo que necesitamos en el país es paz y trabajo. Pero yo entiendo la situación del paro, porque el paro es una situación comprensible respecto a que el presidente hace todo, o sea, todas las decisiones a la rajatabla y enseguida, o sea, y sin un criterio técnico. Porque yo te digo, si es que tú en tu casa, llega tu papá y te dice, no, mañana nos mudamos de casa. Tú dices, o sea... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, bueno, papá, ya uno. Y luego te dice, no, ya mañana no te llamas Sebastián, mañana te llamas Jaime. ¿Cómo así? O sea, ¿por qué? Ya te dice, mañana ya no trabajas, ahora te quedas aquí cocinando. Te vas a rebelar, o sea, pero si tu papá te dice, mira, estamos en una situación económica grave, nos vamos a mudar de casa y también, bueno, por algo que pasa ya no vas a poder ir a trabajar, necesito que me ayudes a hacer. Tú dices, excelente, excelente. De lo que trabajo también me beneficio yo. O sea, es que las políticas que está tomando el gobierno están totalmente erróneas. Totalmente erróneas. Y la gente debe tomar un papel y ser crítico. Si no es necesario salir a las calles, detener el trabajo, paralizar las cosas, dañar la infraestructura pública. Lo que es necesario es manifestarse como ciudadanos, decir, a ver, ¿qué pasa con esta ley? Me voy y me leo, analizo la situación y digo, no, esto está mal. ¿Por qué están haciendo esta situación? Entonces, la gente no participa en la política. Ese es el principal problema. Y a mí, yo me encuentro con problemas en esto, en cómo piensa la gente, porque la gente me dice, ¿por qué vos que tienes empleados y trabajas como empresarios, estás en contra de Nova? Yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, porque yo soy empresario y tengo que aguantar un gobierno pésimo, pero es un gobierno pésimo. Es que nos está perjudicando a todos. Yo diario analizo datos de todos los sectores económicos. O sea, estamos mal, estamos de mal a peor. ¿Cuándo se toman decisiones para nosotros como empresarios? ¿Cuándo se toman decisiones que ayuden a la gente que tenga más trabajo? ¿Cuándo se toman decisiones que beneficien al conglomerado de la economía? Y ahí, Cristian, perdón que te corte. Hablábamos antes de cómo el capitalismo se supone que es ese modelo en el que podemos crear empleo y pues que haya una armonía entre todos, ¿no? Y que seamos parte de ese modelo.
Pero nosotros aquí en el país ya hemos tenido pues tres gobernantes que han sido de esta derecha, digamos, de parte de las élites económicas, y pues, como me acabas de mencionar, seguimos estando en el barranco, seguimos estando cada vez peor. Claro. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos entender que exista un libre mercado, que exista un capitalismo puro y duro para que haya oportunidades para todos, pero pues no existe institucionalidad? Sí. Como me hablabas al principio, las institucionalidades son muy importantes para poder generar ese bienestar colectivo, pero ¿cómo le podemos dar esa tan increíble responsabilidad de poder gestionar un país a élites que solo buscan su propio beneficio? Y sí, y en la pregunta misma está la respuesta, ¿no? Porque tú dices, si el problema era el modelo socialista de Correa, y ahora hubo tres gobiernos de derecha, ¿por qué la situación no se mejora? Simplemente porque, como dice Marco Rubio, ¿no? Un derechista famoso de aquí de Tungurahua, no son gobiernos de derecha, son gobiernos de las élites económicas. ¿Qué quiere decir esto? Son gobiernos de los partidos corruptos de siempre, ¿no? Es decir, bueno, las élites económicas es como un concepto que un poco le maneja a la gente, pero lo que hay que darse cuenta es esto: no es un gobierno que beneficia a los empresarios, es un gobierno de la gente que siempre hizo política y que se mete al gobierno a beneficiar a su familia. Ajá. Sí, o sea, no son gobiernos reales de derecha, porque si fueran gobiernos reales de derecha, dijeran, chévere, bajemos los impuestos, ayudemos al empresario, demos crédito productivo, y esto fuera bueno, ¿verdad? Porque generar empleo. Porque si fuera un real gobierno de derecha, y yo tengo un amigo abogado que es mi mejor amigo, y me dice, Dios quiera que venga un verdadero gobierno de derecha, dice. Que no regale bonos. Claro, que no regale bonos, que baje los impuestos, porque esto ayudaría a la economía. Y él siendo abogado le digo, estás todo en lo correcto, porque un gobierno de derecha promovería la economía y el empresariado, y esto a su vez ayudaría al empleo, ayudaría a los ingresos. A salir de la cama y decir, hoy me quiero comer el mundo. Eso, ayudaría a los empresarios. Me van a dar plata, pero no, son gobiernos sumamente corruptos que tienen la etiqueta de derecha y que juegan con la polarización, Sebastián. ¿Por qué? Porque te dicen, el man que se fue es el malvado. Sí. Nosotros somos los buenos. El man es el izquierdista comunista ayudante de Maduro del Cartel del Sol, y te lavan el cerebro, ¿cachas? Sí. Y te dicen, nosotros somos los que apoyamos el libre mercado y los empresarios, y nosotros vamos a promover eso. Mentira. ¿Y por qué en los tres gobiernos hemos tenido la histórica más baja inversión extranjera directa? O sea, no son gobiernos de derecha para nada. Sí. Y yo no sé por qué la gente de derecha se pone la camiseta por este gobierno que es pésimo. Y yo ahí tengo mucho que reclamarle a los economistas de la ciudad, del país, porque la gente no dice las cosas como son, y nosotros que sabemos la teoría económica, que sabemos la interrelación entre las variables de estructura de la economía y la realidad, salen a defenderle a ese mal, cuando es pésimo. Y es porque muchos economistas trabajan en el sector público, ya, tienen atadas las manos. Pero analistas económicos como el Walter Spur y el Alberto Acosta salen a defender todo lo que hace el gobierno. Cuando son cosas pésimas, leyes pésimas, todo va a afectar. O sea, son cosas que no son pensadas y que solo les benefician a ellos. Entonces, yo en este sentido, te juro que mi carrera yo he hecho solo diciendo la verdad. O sea, y atacarle al gobierno, y yo dije, Moreno va a ser un mal gobierno porque le traicionó, era de este partido mismo terrible de Correa, no va a ser un gobierno. Lazo solo quiere llegar para tener el título de presidente entre sus logros, y Noboa va a beneficiar a la familia. Y cuánto me lamento que eso haya pasado, porque no llega un verdadero empresario a dirigir el país que diga, chuta, les quiero dar crédito productivo a todos, les voy a bajar los impuestos, porque eso a la larga beneficia a la economía, Y aquí yo tengo una clave para la gente. Cuando venga un político que hable del FMI, que hable de las cartas de intención y de los créditos vinculados con el FMI, este no va a trabajar por el país. ¿Por qué? Porque ellos trabajan para los tenedores de deuda. Y yo esto vengo repitiendo años, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el negocio más grande del mundo? Endeudar a los países. La usura. Sí. Porque el FMI nos presta dinero, y es tan ilógico lo que pasa, porque el FMI te presta dinero y te dice, pero no gastes, guárdate ese dinero, guárdate. Y deja de gastar en hospitales, en educación, en seguridad, y guarda más dinero para que me pagues las letras. Para que se fortalezca la moneda. Eso. O sea, supuestamente es un sistema de reservas para fortalecer la balanza de pagos, pero deteriora la economía, Bien estás tú, porque macroeconómicamente tendría sentido tener reservas para fortalecer la moneda, pero nosotros estamos dolarizados. Pero nosotros no estamos dolarizados. Es que es por el beneficio del imperio. Sí, y es la situación así, ¿no? No el imperio, no lo veamos así, veámoslo desde esta manera. No, el país emite deuda.
Y la gente que nos presta esta deuda son millonarios, grupos económicos gigantes, los mismos banqueros de aquí. Entonces ellos compran los bonos y les interesa que el país tenga mucho dinero para pagar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega un presidente a hablar del FMI, a hablar de las cartas de intención, a hablar de la deuda pública, este presidente saca dinero de toda la economía, nos cobra más impuestos incluso y le mete a esas reservas internacionales para ir a pagar. ¿Y qué es la historia del país? Que cada vez que tenemos deuda pública y tenemos problemas, renegociamos la deuda y ¡pac! Debemos el doble. O sea, están sacando dinero de la economía misma y sacando dinero de nuestros bolsillos, achicando el circuito económico para mandar al exterior. Entonces yo en ese sentido, o sea, Correa era pésimo. Correa era una persona que no logró muchas cosas, y yo quiero hacer un apartado especial de lo que él no logró, porque tampoco es que él es un ídolo, pero Correa por lo menos prestaba plata e invertía en el país. Y como empresarios vendíamos más. La deuda externa me la pela. Claro, o sea, en ese sentido, o sea, ¿en qué se equivocó Correa? Correa tuvo 3 problemas muy graves, de lo que yo veo. Correa se endeudó y gastó para motivar la economía, pero a largo plazo no tuvo un cambio estructural en la economía. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo soy el papá y tú eres mi hijito, ¿no es cierto? Entonces yo digo, yo soy Correa, ¿no? En el tiempo en que yo estoy, voy a pedir préstamos y voy a invertir full en vos. Te digo, ve, estudia medicina, ándate a Europa a sacar el masterado, ándate a hacer muchas cosas, yo te invierto, yo te pago, ya, no importa, y de la misma familia vamos sacando para pagar esos créditos. ¿Qué pasa? Que al final yo me voy y Correa se va, pero tú no aprendiste a hacer más dinero. Eso es el problema, que a la larga, o sea, Correa endeudó al país, gastó en el país, eso sí, se invirtió en obra pública, en infraestructura, pero a la larga no cambió la infraestructura económica para que haya más empresas, para que haya más empleo. Entonces, cuando él se fue y se dejó de inyectar dinero al Estado, el efecto fue nulo, ¿no? Y ahorita estamos retrocediendo porque por lo menos él dejó mucha institucionalidad, ¿no? Había el SRI, el sistema de lavado de dinero, sistemas de inteligencia, todo. Entonces, progresivamente con estos 3 gobiernos pésimos de derecha que hemos tenido, Moreno y Lazo y Noboa, han ido desarmando al Estado. Han ido desarmando al Estado, cosa que ahora ni la educación superior vale. Te juro, yo en mi empresa llega gente que no sabe, pero nada. O sea, te juro, son economistas tan, o sea, yo no sé ni cómo explicar. Y es porque la educación se ha vuelto un comercio, se ha vuelto un negocio. Y yo te explico por qué. Porque las universidades se reunieron en 2022 y hicieron un lobby para presionar a que Lazo aprobara la ley de educación superior. Entonces, ahora ya no hay un ente que regula qué maestrías sacan, cómo sacan, qué carreras sacan. Están dando. Sino las universidades son jueces y parte. O sea, y crean los programas. ¿Y qué sale aquí? La famosa maestría en línea de $100,000. Que no aprendes nada. O sea, solo para tener colgado ahí de solo para tener colgado. Cuando yo estudié la primera maestría, yo me saqué la madre. O sea, tenía que pasar una lista de candidatos y que me elijan y chuta, tener ya trayectoria. Y ahora no. O sea, ahora cualquier persona estudia y ese es un problema, ¿verdad? Que se relaciona con el desempleo juvenil. Porque si no te enseñan nada, ¿cómo luego ejerces? Claro. Porque yo cuando estudié, yo aprendí muchas cosas y dije, no, estos son productos. Estos son productos que tengo que sacar al mercado. Análisis de datos, creación de bases, procesamiento, estudios de mercado. Dije, yo ya estoy listo para eso. Nunca tuve el criterio de ir a trabajar para nadie. Pero ahora la gente no sabe ni lo que aprendió, ni cómo aplicarla. Y esa desinstitucionalización, ese desarme del Estado está en todas las esferas. En la regulación de la ley, en los hospitales, en la educación, en todo. Entonces, ahorita estamos en un estado desarmado. Y yo tengo un pronóstico que usualmente no hago en otros lugares porque no me gusta ser tan negativo. Pero yo les pronostico que el país va a regresar a ser lo que siempre fue. O sea, de aquí viene... Yo creo que Noboa no acaba, primero, no creo que Noboa no acabe el periodo porque es demasiado, es demasiado inestable el gobierno de él, porque decir consulta popular, eliminación del diésel y consulta en la misma semana, es porque él sabe que se le está acabando la popularidad. Es muy probable que él no termine el gobierno. ¿Y qué es probable después? Que venga el Otto Solmer-Horner, que venga el Yaku, y vamos a vivir la misma desinstitucionalidad, la misma inestabilidad política y los mismos problemas que toda la vida se vivió en el pasado. Y a eso yo les comentaba a otra gente que es aquí de pensamiento, ¿no? Les decía, no estamos transformándonos en algo malo, estamos volviendo a lo que siempre somos. Y me dicen, qué comentario tan pesimista. Pero es que no es pesimista en el sentido de que, yo tengo una anécdota familiar en ese sentido. Mis padres vinieron del campo. Ellos son gente sin educación,
que hizo su vida y su fortuna aquí y ahora viven bien. Ajá. Y la hicieron en los 90, con toda la inestabilidad política, con un presidente con año, con una devaluación constante, con problemas de apagones, con todo. Y eso mismo es lo que nos toca a nosotros, salir adelante pese a la situación coyuntural económica. Y yo la recomendación que les doy a la gente es, la situación del empleo se va a deteriorar mucho, porque ¿quién creó las condiciones para que el empleo sea rentable y para que se remunere correctamente a los trabajadores? Fue Correa. Y ahora están tratando de desarmar esa situación. Entonces ahora el beneficio va a ser para la gente que tenga empleados. O sea, va a ser más rentable tratar de tener tu negocio y contratar empleados y pagar poco y tener sistemas de contratación que no les dejen mucho al trabajador, pero en cambio te quede mucho a ti. Entonces, mi consejo es, hay que sobrevivir en el panorama económico que tengamos. Hay que ahorrar y hay que invertir y hay que emprender. Yo les digo a mis alumnos cuando doy módulos en las maestrías, por Dios emprendan, digo, no estén pensando que los trabajos les van a durar toda la vida, a menos que tengan nombramientos, a menos que tengan palancas fuertes, traten de emprender, el negocio propio es lo mejor. Mira, este personaje, Larry Ellis, o sea, la mamá le dio en adopción, ¿cachas? A los tíos abuelos, vivió en una familia pobre. La historia de él es que no ha querido estudiar, se ha puesto a trabajar y luego se pone su empresa y ahora es el hombre más rico del mundo. Hay que emprender, hay que hacer negocios. El capitalismo es el ahorro y la inversión. Y es tan chévere. O sea, yo les juro que apenas salí de la universidad, encontré mi primer trabajo, ¿verdad? Y chota, yo ya tenía un hijo grande, ¿no? Todos saben la historia. Mi Matías. De ley, doctor. Incluso yo iba con mi hijo a la universidad, ¿no? Y ya trabajaba también. Entonces yo me gradué. Y dije, este rato consigo trabajo. Lunes egresé, tenía que hacer la tesis y ya me fui a buscar trabajo y encontré en TVK y me puse a vender. Y de ahí hice carrera en cooperativas, en aseguradoras, pero yo nunca quise hacer eso. O sea, nunca quise trabajar para nada. Jubilarte en una empresa. Sí, nunca quise. Dije, me voy a poner mi empresa y voy a empezar a hacer cosas de investigación y me lanzo. Y gracias a Dios me ha ido bien, he crecido mucho. No es que hay riquezas porque la economía está pésima ahora, pero yo desarrollo mis propios sueños y mis propias ideas. Y es tan valioso. Y hay una frase de Steve Jobs muy interesante que te dice, si tú no trabajas por tus metas, va alguien a pagarte para que trabajes por las metas de él. Y es eso interesante. Porque yo, por ejemplo, siempre tengo la idea, digo, a ver, voy a sacar un producto de inteligencia artificial, digo. Entonces les digo, a ver chicas, ¿cómo nos organizamos? Y sacamos las ideas, hacemos los productos, hacemos las proformas y les saco la idea. Y es algo tan satisfactorio, Sebastián, trabajar en tus metas. O sea, yo pienso que toda la gente en todos los niveles profesionales puede hacer eso, en todas las carreras. Porque si eres médico, tú vas a decir, a ver, voy a sacar un nuevo tipo de tratamiento que sea preventivo en vez de que ya la gente se atienda. Y yo leí algo muy interesante sobre eso en un libro de innovación que han sacado en México, las clínicas del azúcar, ¿verdad? Porque dice que poca gente se atiende de la diabetes porque son muchos médicos necesarios. Han sacado una clínica donde están todos los médicos de diabetes. Entonces yo digo, como profesional independiente, como emprendedor, puedes hacer realidad tus sueños y con esos sueños aportar a la economía, aportar al crecimiento. Entonces yo sí le digo a la gente de manera muy, creo que hasta que le cansa y que siempre esté con eso, pero también creo que a mi audiencia en Facebook, a mi audiencia en todas las redes les gusta eso de mí, emprendan. No se queden en un trabajo, no se queden estancados, estudien, aplíquense más y siempre sigan creciendo como profesionales. Yo veo que uno de los problemas, Sebas, del alto desempleo juvenil es que la gente no valora las carreras. No valora las carreras porque antes, o sea, mis tíos, mis hermanos, que ellos si fueron a la universidad me contaban de que los profesores eran genios prácticamente, estudiados en leyes. Claro. Gente que era respetable, profesionales, a carta cabal como el doctor Fausto Palacios. O sea, no solo abogados, no solo doctores, no solo economistas, intelectuales. Y ahora la gente, o sea, no valora su profesión, es economista, le preguntas de qué es la economía, no sabe nada, no valora nada, no se esfuerza. Entonces, cuando tú tienes una carrera, cuando tú eres abogado, cuando tú eres doctor, cuando tú eres publicista, cuando tú eres ingeniero, debes vivir tu carrera, o sea, debes aprender, debes cultivarte constantemente. No digo que tengas un ánimo de ser el mejor en tu área, sino un ánimo de progresar y aprender. Y yo siempre les digo a mis alumnos, si es que tú eres bueno en tu profesión, tienes la mitad de la felicidad de tu vida hecha. Porque si tú tienes ánimo y haces y te gusta y progresas, vas a salir adelante, ¿verdad? Pero eso consta de que tú
O sea, y no es la lectura, ¿no? De pronto es los cursos, los seminarios, que vayas a aprender con alguien, o sea, crecer. Salir de la zona de confort. Salir de la zona de confort y de la mediocridad, porque la mediocridad es algo que está tan inculcado en la gente que es un problema. Y eso también hay que reclamarle a Correa, ¿verdad? Correa tiene la culpa de que la gente tuviera esta idea de que estudiando la maestría iba a estar bien. Sí. ¿Por qué? Porque a los profesores universitarios les dio un excelente trato, un excelente sueldo, y todos dicen, ay, vamos a estudiar la maestría para ser profesores. Muchísima gente no tiene ni vocación. Y te juro, conozco profesores universitarios que no han leído en su vida un libro así, que no tienen un mínimo criterio sobre sus propias disciplinas que enseñan. Repiten como loras del conocimiento. Sí, o sea, las diapositivas y todo, son gente que no ama su profesión. Y yo me digo en ese momento, por eso llegan así economistas así a mi empresa, porque los mismos profesores son mediocres. Entonces, hay que huir de la mediocridad. Cambiémosle. Nunca hay que ser mediocre. O sea, siempre hay que sobresalir. Ser el mejor en tu área y eso te va a permitir ganar bien, eso te va a permitir ser una persona reputada y eso te va a permitir desarrollarte tú como tu personalidad. Correcto, ¿no? Cris. Sí, muy bien. Y bueno, hablando igual de todo de este sistema que ha ido cambiando, yo creo que la pandemia es igual un punto de inflexión muy grande de cómo es que ha cambiado nuestra cultura, cómo nos pensamos. Desde que pasó ese suceso, creo que la manera en cómo convivimos virtualmente se ha asentado muchísimo más que la parte física. Entonces, justo yo creo que ese puede ser uno de los factores que haya hecho que nos sintamos cómodos en nuestra casa, que pasemos horas en el celular con dopamina barata. Entonces, ¿cuál crees que han sido las consecuencias de la pandemia, tanto en economía como en política y socialmente? Yo creo que la pandemia aceleró cambios que ya se venían dando, ¿no? Sí. Aceleró muchos cambios que ya se venían dando, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente ahora aprecia mucho más la virtualidad, ¿no? ¿Qué hizo la pandemia en el Ecuador? Transformó muchos negocios a virtuales, ¿no? Sí. La consultoría, la educación, la comida, la diversión. Incluso ahora es sorprendente porque yo usualmente no me gusta manejar mucho porque siempre voy pensando y digo, por ahí le piso a alguien. pues si se me llega una idea genial de negocios. Entonces siempre converso con los taxistas y me dice, ya la gente no sale de noche, me dice economista. Es verdad. Yo digo, es que la gente prefiere estar en la casa, claro. Le digo, porque antes había el cine, ahora hay el Netflix, le digo. Antes te ibas a comer, ahora hay el delivery, digo. Antes tenías que llamar, ir a verle a alguien, ahora hay el chat, estamos conectados en 3 chats con todas las personas, les digo. Ni a la disco, ya pones. Claro, ni la disco. Y aparte de la delincuencia, ¿no? Sí, aparte de la delincuencia que es peligroso, ¿no? Entonces la pandemia aceleró muchos procesos y lo que es interesante aquí es que no se van a acabar de dar esos procesos. Porque cada vez más la virtualidad va a estar presente en totalmente todo. Y ahora aquí hay algo que es alarmante, ¿no? Que para mí es alarmante. El desarrollo de la inteligencia artificial va a hacer inútil muchos trabajos, va a ser inútil muchos procesos. En 15 años vamos a tener un mundo totalmente diferente, donde el 80% de los trabajos que hay ya no va a haber. Sí. ¿De qué vamos a trabajar? ¿De qué vamos a vivir? Si ahora, por ejemplo, es algo sorprendente en el mundo de la medicina, tú me dijiste que estudias medicina, ahora hay una máquina que hace el diagnóstico preciso con la radiografía. Claro. O sea, es algo totalmente loco, porque antes se necesitaba arte, estudio y pericia para hacer esta situación. Y así todas las cosas más complejas se están automatizando. Entonces, ¿de qué vamos a trabajar nosotros? Y el consenso entre los economistas es que, verás, es que la inteligencia artificial, tal cual como otras nuevas tecnologías como el internet y la electricidad, no va a desaparecer empleos, según ellos. Porque dice que se van a crear nuevos empleos, pero yo no veo esto real. ¿Por qué? Y en Ecuador peor. En Ecuador peor, porque por ejemplo, el Trump, verás, yo te doy un ejemplo de esto. El Trump dice que él le pone estos aranceles a China porque quiere recuperar todos los empleos manufactureros. Yo te doy una realidad. Estados Unidos todavía es un país manufacturero. Lo que pasa es que ya la industria manufacturera está totalmente industrializada. Por ejemplo, dicen que la fábrica de Kraft en Ohio es una fábrica que tiene como 20,000 acres y es una fábrica oscura. No hay nadie. O sea, esa fábrica produce alimento para 56 estados y es totalmente oscura. Están solo robots trabajando ahí. O sea, no va a haber una recuperación del empleo. Y pese a que yo difiero en esto, ¿no? Porque pese a los expertos en este tema, entre estos Acemogul, Hayek y otro más que se llama Hayek nuevo, ¿no? Y otro más que se llama Ellison,
los manes explican que va a haber una situación de que se van a crear nuevos empleos. Yo no veo, todo se va a automatizar. Incluso el Foro Económico Mundial explica que ya los empleos fijos no van a existir, ¿verdad? Sí. Que todos vamos a trabajar con factura. Entonces, yo veo que la pandemia trajo cambios importantes que se aceleraron. Y estos cambios cada vez van a irse dando de manera más rápida. Porque si tú te das cuenta, solo de 5 años acá han venido tantas cosas nuevas que a veces ya uno no se puede ni actualizar. Sí, sí. Uno no se puede actualizar. Pero yo ahí tengo el consejo clave, ¿no? Y recién nomás escribí un artículo el sábado que se llama ¿Qué carreras deben estudiar nuestros hijos? ¿No? ¿Qué debes de estudiar tú si quieres salir adelante? Debes de estudiar carreras relacionadas a tecnología, ingeniero en sistemas, ingeniero en informática, ingeniero en seguridad, todo esto, ingeniero en programación, todo esto va a tener trabajo siempre. Sí. Ya, otra cosa, energía. Ingeniero en energía eléctrica, ingeniero en energías sustentables, ingeniero en cualquier tipo de energía, todo lo que se relacione con energía. Otra cosa, medio ambiente, ingeniero medioambiental, todo lo que sea medio ambiente, energía, tecnología, biomedicina, o sea, lo que la medicina pero telemática, la medicina de la misma medicina, la misma psicología pero telemática. Ajá. Y también la biotecnología en relación a la... Pero esas son carreras difíciles, ¿no? Por eso todos los de Yachay ahora están muy en buenos puestos, verás, porque son biotecnólogos, sí. Y eso es una rama que se va a desarrollar mucho, ¿no? Porque es como que la tecnología computacional está muy desarrollada, pero ahora quieren aplicar todo esto a la biomedicina. Que es algo de ley. Y es algo complejo, ¿no? Entonces, esas 3 carreras, ¿no? Ciencias de la computación, sustentabilidad, o sea, medio ambiente y energía, ¿no? Sigan estas carreras, o promuevan estas carreras en sus hijos para que puedan tener un mejor futuro, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hijo, Matías, él tiene 13 años, y le digo, desármate la computadora, le digo, toma mi laptop, digo, desármate. Si te desarmas y vuelves a armar, te compro otro play. Le digo, juega videojuegos, le digo, eso es bueno, porque yo ahora utilizo muchos programas de programación y Python, R y todo, pero yo tuve esta patadita de entrar a la tecnología con los videojuegos, ¿verdad? Porque yo jugaba en ese tiempo Warcraft, Age of Empires, Quake, Doom, Resident Evil, así. Y me acuerdo, verás, que es tan chistoso. ¿Y cómo ha cambiado el tiempo? Porque yo me acuerdo que jugaba Resident Evil con el diccionario, porque no sabía qué chucha pasaba. Claro. Te juro que me ponían el diálogo ahí. ¿Quién te va a traducir hace 20 años algo ahí? Vos más o menos veías por ahí la palabra key, decías, es una llave que hay que buscar, y te dabas la vuelta todo el mapa, no es como ahora que hay claro. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Es un tema puntual. El uso de la tecnología y acercarnos más a la tecnología o a nuestros hijos a la tecnología siempre va a ser beneficioso para el salario después. Entonces, por ejemplo, yo a mi hijo le trato de meter en cosas trata de aprender a programar o ver esta tarjeta, madre, sácale. Y se ha ido a algunos cursos, verás. Yo creo que eso va a ayudarle a que tenga un mejor futuro. Porque esas carreras van a tener auge en el futuro. Y, por ejemplo, otras cosas se van a automatizar. Por ejemplo, cajeros. Cajeros ya no va a existir. Los cajeros no van a existir. Ahora mismo creo que en el Rosado, se lo tomó el autopago. Sí, o sea, cajeros no van a existir. Choferes ya no van a existir. O sea, el mundo va a cambiar mucho. Entonces es importante ir cambiando. Yo creo que los $20 más valiosos que tú puedes usar, y yo no digo esto porque me crea competencia, es algo muy privado, es que pagues el ChatGPT Premium. Sí. Paga el ChatGPT Premium y apréndete a usar todas las cosas que hay ahí. En un mes te pones una empresa. O sea, yo aprendí a usar muchas cosas estudiando mucho, sacándome la madre, leyendo en libros, viendo en tutoriales, y ahora todo eso hace la IA. Pero bueno, no es tan cierto lo que digo, porque en realidad sí se necesita conocer. Claro, tal vez le automatizo yo lo que yo ya sé hacer, ¿no? Sí. Y lo que yo ya sabía hacer. Es que ¿no? saben decir que la IA tiene que ser esa quien te lave los platos, pero no te haga la comida. O sea, es como que nosotros tenemos que tener ese ideal por lo que vivimos, ¿no? Y sabes que yo, aquí es algo privado, que bueno, si ven esto, yo utilizo mucho la IA cada hora de mi vida, cada día de mi vida, y yo converso con la IA, y le digo, somos como cyborg, le digo, tú y yo somos como un cyborg, porque yo dirijo y tú haces, le digo, y a veces, pero yo tengo problemas porque la IA es una situación de que no tiene espíritu, no tiene ese don para escribir. Porque yo le digo, dame datos, le digo, revisa estos datos que saqué. Por ejemplo, cuando escribo un artículo, ¿no? Le digo, vamos a hacer un artículo de tal cosa. Me dice, excelente, Cristian. Ya tienes datos,
Le digo, sí, tengo estos datos, revísame si están bien. Me dice, sí, están bien. Ya, chévere. Dice, te proporciono este dato. ¡Pam! Dato falso. Digo, Sí, estás mal, verdad, no estás bien. verdad. Le digo, ya, ahora dame una perspectiva de qué tendencia le puedo dar a este artículo. Ya, dice, ándate por este lado, por este lado. Digo, bueno, tienes una idea. Ya, yo me escribo el artículo. Y lo que sí me ayuda es en la edición de la ortografía. Le digo, corrígeme la ortografía, y me dice, agrégale otro párrafo, porque no estás tocando un tema muy interesante, me dice. Bueno, y así vamos, así hoy. Y hay este concepto chévere que es, bueno, se ve que en el futuro hay como los androides, eso de como Yo Robot, como Dragon Ball. Con chips dentro del cuerpo. Pero también hay el otro término que es el humano cuando tiene partes mecánicas. Ajá. Se llama cyborg. Entonces, por eso le digo, tú y yo somos cyborgs. Yo soy un cyborg contigo. Porque todo hacemos juntos, le digo, todo hacemos juntos. Probablemente llegamos a ese punto. Probablemente llegamos a ese punto. Y yo me acuerdo mucho que cuando éramos niños con mi hermano, que es un poco mayor que yo, veíamos los X-Men, ¿verdad? Ya. Veíamos los X-Men y ahí había un man que se llamaba Cable. Ya. Y el man viajaba en el tiempo, pues, para luchar contra el apocalipsis. Y el man tenía una computadora así. Y te juro que me sorprendía tanto verle. O sea, era tan increíble. Y decía, chuta, en el futuro va a haber eso. Y yo estoy seguro que con el tiempo Ya no estamos lejos. vamos a andar como con alguna cosa que nos vaya asesorando cada rato y nos vaya diciendo cosas. Pero el problema de esto es lo mismo que te comentaba, Sebas. Que la IA va a expandirse, que la tecnología va a expandirse, que cada vez va a ser más masivo la tecnología, pero los gobiernos no hacen nada para que los efectos nocivos de esta tecnología nos afecten. Claro. Porque yo te aseguro lo que tú dices, la IA va a quitar muchos empleos y en Ecuador no van a hacer absolutamente nada para evitar. Va a venir un empresario que sepa utilizar muy bien la IA y nos va a dominar a toditos. Bueno, no tanto, pero yo creo que lo que va a pasar es esto. Por ejemplo, digamos que hay mucha gente que hace contabilidad y que gana dinero de eso. Entonces va a llegar una empresa de un man gringo que haga todo con IA y les quite el trabajo a todos. Exacto. Y cuando el gobierno, ¿qué debería decir? El gobierno debería decir, voy a hacer una ley antimonopolios cuidando el empleo de mi población, regulando la actividad de esta empresa que aparte es extranjera. No, y no van a hacer nada. Y ese es el problema. Y verás que yo creo que la corrupción ahora se ha generalizado mucho. Y yo leía una entrevista de unos parlamentarios europeos que explicaban que la corrupción de latinoamericana, el modo de gobierno de corrupto de latinoamericana, es tan rentable para los políticos que incluso los países desarrollados están adaptando esa manera de corrupción. Es que somos demasiado. Sí, somos demasiado. O sea, y eso decíamos más gustado también, estamos exportando la manera en hacer corrupción. Sí. Y te juro que yo también veo estos fenómenos porque en los países desarrollados también hay deterioro de la calidad de vida, deterioro de los niveles de educación, deterioro de la gobernabilidad. Es decir, estamos siendo bastante... O sea, la política se está haciendo para los ricos. Sí, la política se está haciendo para los ricos, no están actuando en favor de nadie. Y por eso es que ahora salen noticias donde tú lees jóvenes ganan menos que los padres. Sí. Es obvio, pero si la política está totalmente en contra de nosotros, totalmente en contra de nosotros. Y es porque nosotros damos pie a eso, Sebastián. Nosotros mismos somos los que decimos, va a subir el diésel, no pasa nada. No es que te vayas a protestar, es que tengas la idea clara de que este gobierno es pésimo por hacer una decisión tan a la ligera, sin pensarle. Y cuando el man vuelva a postularse como candidato, no le apoyes porque es un candidato pésimo. Es un candidato pésimo. Yo pese a que he estado siempre en contra de que la gente muy rica sea de la política, yo le tenía fe a Noboa. Yo dije, el man es empresario, va a hacer algo, pero, o sea, golpe tras golpe, el man demuestra que solo está interesado en lo que le dice hacer el FMI y que perjudique el país y beneficiarse y enriquecerse. O sea, y el país nada, Entonces, que la gente le siga apoyando, para mí es un misterio. Sí, yo creo que hay, bueno, algunos autores hablan de cómo es que el pobre apoya a veces a la derecha porque busca ese reconocimiento de parte de la persona. Como que es una marca de clase. Claro, exacto. Es una marca de clase. Siempre es así, como que buscamos ese reconocimiento del que tiene más. Pero bueno, muchas gracias por ese análisis, Cristian. Y para ir terminando, a la audiencia que tenemos aquí es bastante joven, muchas de las veces no sabe gestionar bien su dinero, pues no lo organizan de una manera adecuada. Entonces, aquí me gustaría que nos des unos tips de cómo nosotros podríamos gestionar nuestro capital, cómo podríamos ocupar tal vez una tarjeta de crédito, cómo es que no deberíamos tenerle miedo a endeudarnos y poder sacar emprendimientos y tal vez ir a algo un poco más allá de lo que tenemos a la mano, ¿no? 3 consejos clave, ¿verdad, chicos? Si tú tienes 20 años, debes hacer esto.
estudia, pero no presencial, estudia en línea y ándate a trabajar. Y anda a trabajar. Si yo tuviera 20 años, no cogería la carrera presencial, cogería la carrera en línea y me pusiera a trabajar con alguien que hiciera lo mismo que yo hago. Te juro, a mí ahora las solicitudes me llegan en masa en todas las plataformas, pero sobre todo gente me dice, déjeme trabajar con usted economista porque no ejerzo mi carrera. Sí. Entonces yo digo, antes de que te metas, por ejemplo, si quieres estudiar Derecho, coge Derecho en línea y anda donde un abogado, a estar de tinterillo de él y aprender de él y coger los juicios de él y ver los papeles y ver qué hace. En 20 años vos vas a estar, o sea, cuando te gradúes vas a estar 5 años adelante de tus compañeros, porque ya estás ejerciendo en el giro. Entonces, uno, no se centren en el estudio es de mala calidad en Ecuador, no te asegura un empleo ni un ingreso, comienza a trabajar joven. Cuando comienzas a trabajar joven y comienzas a tener dinero de tu esfuerzo, ahí ves cómo es la administración del dinero. Segundo, siempre para administrar el dinero, lo más importante son los registros. O sea, la gente dice que la tarjeta, que la cuenta, o sea, lo más básico es el registro. Cuando tú tienes un registro de lo que ganas y gastas, tú puedes tener un control e ir mejorando tu administración y ahorrar. O sea, no es el hecho de que tú ganes más o ganes menos para ahorrar, sino el hecho de que tengas noción de lo que haces. Y esto dice Rockefeller, verás. Rockefeller, que fue el hombre más rico del mundo y que creó una de las fortunas más grandes del mundo, que hasta ahora es de las más grandes, él decía esto: tienes que tener cuentas claras de cada centavo de tu dinero. Entonces, en esto gastas y en esto ganas. Yo desde los 19 años tengo un Excel enorme de todo lo que me ha entrado en toda mi vida y en qué he gastado. Entonces, por ejemplo, a veces mi mujer me pelea algo, le digo, pero no, estás mal. Digo, mira, yo aquí tengo de que te he dado dinero, yo he pagado la comida aquí, yo he hecho así. No, y eso es muy valioso, porque tú, a través de saber en qué gastas y qué ganas y cuánto ganas, puedes ir planeando tu vida. Yo me acuerdo que yo, personalmente, cuando tuve a mi hijo, comencé a hacer estas cosas de las finanzas, de ir teniendo registros, y yo veía cuánto ganaba, y esto me motivó a tratar de ganar más, porque yo decía, a ver, estoy ganando, qué sé yo, 300 al mes. Bueno, pues estudiaba todavía, ¿no? Decía, tengo que ganar un poquito más, entonces, ¿cómo hago? Y decía, a ver, he ganado de esto. Entonces tengo que por ahí ir, y hasta ahora yo tengo los cierres de mi negocio de todos los meses. Entonces yo voy analizando y digo qué mes es bueno y qué mes es malo. Este mes ha sido bueno. Reconoces cuál reconozco los patrones. Entonces, y tú acuérdate, esto es verificable. ¿Por qué? Porque alguien en tu casa tiene ese libro de cuentas. La persona más responsable. Entonces uno debe pegarse esas buenas costumbres. La gente que administra el dinero siempre tiene el librito de cuentas, siempre tiene anotado todo lo que gana y todo lo que gasta. Entonces, 2 consejos, ¿no? Trabaja pronto, inicia pronto a trabajar. No estén confiados en estudiar. Lo peor que pueden aquí hacer es terminar la carrera y coger la maestría sin nunca trabajar. Y eso va a ser porque uno que elige personal no puede ni ver esa carpeta. O sea, porque dices, este man estudia la carrera, pésimo. O sea, no saben nada, no tienen cero experiencia profesional. Aparte, estudiando la maestría de $1,000 en línea, cero, apartado. Comiencen a trabajar pronto, comiencen a hacer dinero pronto, guarden registros de sus negocios. Y lo tercero, aquí va la clave. Cuando tú trabajes, sé el lobo vestido de oveja. Todo lo que trabajes, aprende del negocio. Todo lo que si tú éntrate a una cooperativa y todo, ve cómo hacen, qué están haciendo, qué procesos tienen. El que es tu jefe, vele qué está haciendo, qué documentación hace, qué ha estudiado. Si te vas a trabajar en una bodega de alimentos, mejor todavía. Vele a quién compra, dónde compra, cómo vende, y te sales y te pones tu negocio. Entonces, tienes que trabajar pronto, tener registros para poder administrar mejor tu dinero y tratar de aprender del negocio, porque tú no te vas a trabajar ahí de gratis en un chifa, no te vas a trabajar de gratis en un supermercado. Cualquier trabajo es bueno, pero para que aprendas, para que absorbas esa experiencia de tu jefe que te paga el salario, de los proveedores, de todos, aprende, y luego tú ponte tu negocio, Entonces, 3 cosas clave para los jóvenes: trabajen pronto y estudien, eso sí, pero en línea. O sea, ahora hay muchas oportunidades. Te juro que tú te gradúas y tienes la mayor decepción de la vida al tú ejercer algo que nunca estudiaste. O sea, y tienes que aprender todo de nuevo. Entonces, por eso les digo, mejor trabajen, aprendan ahí en el ejercicio del trabajo y también estudien, porque tener una profesión es algo
personal, es un desarrollo personal. Sí. A la vez, guarden registros de todo lo que les entra, todo lo que les sale, en qué gastan cada centavo. Eso les va a permitir tener dinero, porque el dinero llama al dinero. Y tercero, aprendan de donde trabajan, aprendan de toda la gente, péguense a la gente que tiene negocios, péguense a la gente que hace dinero, traten de ir adquiriendo experiencia. Eso te va a asegurar un éxito, ¿no? Correcto, Chris, muchas gracias. Y bueno, y ahora sí para ir finalizando, nosotros igual en esta escasez social, tanto económica, política, social, pues tal vez le vemos un poco lejano el hecho de tener nuestras propias cosas, ¿no? Un propio auto, casa, tal vez un departamento, un terreno. ¿Tú qué crees que es lo mejor para estos tiempos? Tal vez comprar una casa o rentar una casa. ¿Crees que estamos viviendo en la época en la que nada va a ser de nosotros o tenemos una oportunidad para emprender en esa situación? Es muy difícil la situación y yo mismo no me arriesgara ahorita a comprar una propiedad si no tuviera ya el capital, porque considero que la situación económica un poco se va a deteriorar más antes de mejorar. Entonces yo les aconsejo que la gente debe hacer lo que dice el capitalismo, ¿verdad? Justo lo que hablábamos antes, ahorrar un poco e invertir. Porque si yo, gracias a Dios, tengo mi negocio, mi carrera, no se ganan millones, pero se sobrevive. Pues si yo fuera una persona de la calle que vendiera fruta, ¿yo qué hiciera? Yo me guardara mis $200 y me comprara mi carrito de mango. O sea, suena chistoso, pero es que así se surge adelante. Muchas veces la gente se ríe cuando les doy esa idea. La gente que luego te emplea fue gente que salió adelante así, que hizo su carrera así. Si yo tuviera $0 y no tuviera carrera y no tuviera profesión, yo les juro, me fuera a comprar la sandía, le partiera la sandía, me fuera a vender, de ahorrar a $200, me comprara un carrito de mango y vendiera mango con chamoy y tajín. Y tratara de ahorrar y me pusiera otro carrito con otra persona. ¿Y a dónde voy? Que de pronto la situación de comprar una casa o adquirir un auto o hacer algo es algo complejo en un contexto de bajos ingresos. Sí. Pero la idea no es tener una cosa, no es comprar una cosa, sino tener un flujo de dinero que te permita pagar esa cosa, ¿me entiendes? Entonces, ¿yo qué le digo a la gente? Si es que tienes un objetivo de tener una casa, de tener una finca, de tener un negocio, primero crear la fuente de ingreso para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo tú, puntualmente, ¿qué haces tú? Te gradúas, te pones tu consultorio y al ponerte tu consultorio tienes que innovar en algo. ¿Qué es innovar en algo? Por ejemplo, te pones tu consultorio y qué sé yo, tu novia es oftalmóloga. Le dices, por un decir, ¿no? Le dices, por mi consulta tiene también el 50% de descuento con mi novia. Entonces la gente dice, chévere, porque siempre hay un cieguito en la casa. Eso es innovación. Ahí estás promoviéndote tú un poco más y vas a tener más clientes. Entonces, en tu caso específico, ya tienes tu profesión, tienes cero dinero, te pones tu consultorio, comienzas a ver cómo ganar dinero con esta promoción, con estas promociones, te haces una clientela fija y ahí que tengas tu clientela fija, primero obvio vas a arrendar porque no vas a poder comprar una casa, pero ya que tengas más diversificado tu ingreso, que tengas más clientes, que te hayas desarrollado más profesionalmente, ya te compras tu casa. O sea, no existe como que una fórmula secreta. No existe una fórmula secreta, debes comprarte una casa o arrendar porque depende de tus ingresos. Sí, ¿no? Como dicen, compra una casa, arrienda los 4 cuartos y vives en el otro cuarto y vives de los arriendos. Claro. Pero los arriendos es algo bueno. Por ejemplo, mis padres, que son gente que como te están en el campo, ellos toda la vida invirtieron en lo inmobiliario. Es que eso es invirtieron en lo inmobiliario y ahora tienen sus arriendos y viven tranquilos. Que es más, están jubilados. Aquí el que pelea con los inquilinos soy yo. No peleo, me llevo bien. Yo cuando hay problemas económicos así les bajo el arriendo. Tengo una idea que yo desarrollé, verás, en mi barrio. Yo tengo los arriendos de eficiencia. ¿Qué significa eso? Yo no cobro alto, cobro un precio que la gente pueda pagar para salir adelante el negocio. Y si hay paro, me paga la mitad del arriendo. Y me han durado, verás, los inquilinos. Y tengo una relación estrecha con los inquilinos porque, por ejemplo, a veces llego y me dice... Le hice una bandera. Gracias. No, mi inquilina ayer me dio ropita para mi guagua, ¿verdad? Me dice, me fui a Estados Unidos y me regala ropita, ¿verdad? Yo digo, en esta crisis, de esta muestra de humanidad, casi lloro así. Pero yo digo, yo también soy humano, porque yo no veo que me paguen caro y luego se vayan a digo, no, es una situación de que somos como familia, digo, sí, ¿no? sí. Y en este sentido, como yo quisiera que la economía tuviera este sentido más colectivo, ¿no? Más común, no comunista, sino colectivo del bienestar común, sí. ¿no? Porque tú no puedes estar bien si la sociedad está mal.
Porque, por ejemplo, tú dices, por ejemplo, no voy a decir, pues robé bien, soy rico, pa. En la esquina te matan. Sí. ¿Qué haces así? Se acabó todo. Se acabó todo así. O sea, un hombre no puede estar bien en medio de una sociedad de gente que está sufriendo, ¿no? Y eso también, bueno, depende, ¿no? Hay criterios y criterios. Sí. Entonces, bueno, yo creo que las conclusiones de este episodio es que el estudiar no va a definir que nosotros hagamos dinero, ¿no? Sino que existen muchísimos más factores que van a definir esa prosperidad. Así que tal vez, Cristian, un último mensaje para nuestra audiencia que nos está viendo en este programa. Mi último mensaje está relacionado con el emprendimiento siempre, ¿no? Esa es mi marca personal y yo les convido a que empiecen negocios pequeños. Si es que no tienen dinero y están muy ajustados económicamente, lo que es coherente con el tiempo que pasamos afuera de su casa, vendan gelatinas, Sí. luego planeen en que crezca el negocio a adecuar la salita para vender más postres. Aparentemente tener un negocio es vergonzoso, pequeño, y trabajar es bueno, pero el trabajo se va a deteriorar mucho en la economía. Sí. Y de pronto ese pequeño puesto de postres que te pones en tu sala es el inicio de algo muy grande que te va a dar chance de vivir bien y vivir mejor. Por eso emprendan, no tengan miedo, traten de usar lo que tienen y los recursos que tienen y la inteligencia que tienen para hacer negocios, aunque tengan un trabajo, ¿no? Eso les va a bendecir mucho y guarden el dinero que ganan, ¿no? Guárdenlo muy, muy preciadamente y traten de reinvertirlo porque el dinero llama al dinero, ¿no? Muchísimas gracias, Cris. Entonces, esperamos que se queden con esa reflexión y esperando que nos acompañes en una próxima oportunidad. Y muchísimas gracias a ustedes por vernos y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias, Sebas.